¿Viste los comentarios del podcast de la semana pasada sobre los No, short sellers? no me metí a ver comentarios. ¿Qué dicen o qué? No, la neta es que había varios comentarios sobre este tema que hablamos de Carvana y si creíamos que era ético o antiético el mecanismo de vender acciones comprar acciones en corto. Y me impresionó dos cosas. Uno, que sé muy poco el tema y obviamente sé muy poco y que quiero aprender mucho más. Y dos, el nivel de sofisticación de la gente que nos escucha y que quiso comentar. Te voy a leer un comentario por aquí. Iván Canizales escribió: los short sellers ayudan a dar equilibrio al mercado. Pueden funcionar como detectores de fraude o manipulación contable y corregir sobrevaloraciones. Luego hay otra persona que escribió... Carla, déjame, te interrumpo. Ese me lo mandó alguien también, pero no él. Sí, de hecho varios decían, ¿no? Que evitan burbujas. La venta en corto, J. Alducín, la venta en corto es un mecanismo natural del mercado con el que se autorregula a la formación de precios y se alimenta el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por otro lado, Juan Pablo Pastor escribía: 100% de acuerdo con Carlos sobre que no debería existir la posibilidad de vender una acción en corto. Después de 2008, varios países europeos lo prohibieron o limitaron. Siempre he pensado que es éticamente cuestionable invertir en contra de una empresa. De alguna forma es desear que un negocio quiebre o fracase con todo lo que implica en cuanto a empleos e inversión. Entonces, digo, quiero aprender más, deberíamos de hacer, yo creo, en algún momento un deep dive sobre esto, pero como siempre me confirma que la audiencia que nos escucha, pues sabe un chorro, como dirías tú, Y y no es nos podemos equivocar. posible leerlos, ¿no? Claro, claro. Sí, el nivel de exigencia va Sí. aumentando, pero que uno, sí, a mí me escribieron directo algunas personas con comentarios muy similares, muy como el rol, o sea, el rol tan importante que juegan en los mercados este tipo de posiciones también, que me hace mucho sentido, ¿no? Yo sí creo que también se puede prestar muy para temas como de insider trading, pero yo sí creo que tiene muchos beneficios que existan, en fin. Antes yo pensaba que con 5 horas de sueño funcionaba bien. Luego leí de Sleep Revolution y me cayó el 20. Si quiero rendir, necesito dormir. Punto. Desde entonces empecé a optimizar mi sueño como optimizo mi calendario y a cuidar el lugar donde paso más tiempo que en cualquier otro, mi cama. Y una de las mejores cosas que he probado es 8 Sleep. El Pod 5 de 8 Sleep es una cubierta inteligente que colocas sobre tu colchón. Lo que más me gusta es que ajusta automáticamente la temperatura toda la noche para que puedas dormir mejor. Tiene un despertador térmico con cambio de temperatura y vibración que es mucho más suave que despertarte con la agresividad de una alarma. Y monitorea tu sueño, respiración y ritmo cardíaco sin que tengas que usar nada. Desde que lo uso, la verdad es que duermo mejor. Todas las noches me califica y confieso que cuando saco 10 en sueño profundo, lo ando presumiendo en el chat familiar como si yo fuera la Nadia Comaneci de la dormida. Pero no soy solo yo. Los estudios de 8 Sleep nos dicen que dormir en el pod puede ayudarte a dormir hasta 1 hora más por noche, quedarte dormido 44% más rápido e incluso mejorar tu salud cardiovascular. Lo recomiendo 100%. Puedes probarlo 30 días en tu casa. Y si usas el código whitepaper en 8sleep.com/whitepaper, te descuentan 7,000 pesos en tu Pod 5 Ultra. Dormir bien no es un lujo, es una estrategia de alto rendimiento. Pues ahí está, traemos muchas cosas para hoy. Empezamos. Yo no quería dejar esta nota de fuera, pero en el conference call de Coca-Cola FEMSA, que fue hace unos días, otra vez escuchamos como que el mismo tono de lo que ya hablábamos la semana pasada, que hay una desaceleración en México, bueno, obviamente en México, pero también en este caso hablaban de Brasil, Colombia, Panamá, una desaceleración en volumen, o sea, 5.5% menos en unit cases que vendieron en el trimestre comparado con el año pasado, pero por otro lado, sí lo pudieron compensar con ingresos en términos de dinero y también por un tema de tipo de cambio. Entonces, al final, Coca-Cola FEMSA creció 5% sus ingresos a casi 73,000 millones de pesos en el trimestre. Entonces, un crecimiento sí en dinero, pero claramente menos consumo, que es lo que ya hemos estado viendo. Aquí me llama mucho la atención porque como que no pensamos, Carla, para este tipo de empresas hablan muchas veces del tema del clima. O sea, si no hace Claro. tanto calor, si llueve, pues sí afecta el consumo de bebidas, que es un poco también lo que pasó en este caso. Sí, Y un también verano particularmente caluroso o un verano lluvioso hacen mucha diferencia. hacen mucha diferencia en los resultados de este tipo de empresas. Y sí mencionaron también un tema de la disminución de
de las remesas, ¿no? Que eso Ujú. claramente tiene un impacto en este tipo de marcas. La parte que destacaron como el bright spot es el crecimiento en México en particular de la coca sin azúcar. O sea, la coca cero dicen que creció casi, bueno, cerca de 27% en comparación con el año pasado, que creo que es muchísimo para este tipo de marcas, ¿no? Sí, y la Coca Cero, a mí me tocó estar en algún momento en juntas donde estaban lanzando esta coca sin azúcar, porque si te acuerdas, a ver, Coca-Cola ha tenido, pues yo creo que desde los 80s o incluso antes, refrescos pues de dieta, ¿no? La Diet Coke, La Diet, luego la Coca estuvo Light. la Coca Light, había una, no sé si se llamaba Black Coke, o sea, la coca con stevia, que era la coca verde, o sea, ha habido muchas, muchas iteraciones de este producto y realmente sí parece que la coca cero es, o que en México también se le llama coca sin azúcar, es el mejor producto que han tenido en este sentido, ¿no? Y sí hay Sí, mucha gente que sí comercialmente. está cambiando porque el sabor, lo que a mí me explicaban en algún momento es que el sabor realmente sí se parece muchísimo a la coca con azúcar. Ya. ¿Tú tomas de esa, no? Sí, fíjate que sí. Yo tuve diabetes gestacional con mi última hija, y entonces Ajá. como que antes yo amaba tomarme una coquita roja así como de postre, y la cambié por la Coca Cero. Ya. Yo, ¿Tú? yo no. O sea, yo siempre tengo en el refri latas de coca roja vintage. No sé, creo que lo platiqué contigo. Se hace que no lo platicamos aquí en el podcast. Un artículo, creo que era del New York Times de hace un par de meses, de cómo en Estados Unidos le están llamando como fridge cigarettes, ¿no? Como los cigarros que tienes en el refri, ¿no? Y te juro Sí, que yo leí eso y dije, eso es para mí. O sea, hay a veces que un domingo en la tarde es tu no quiero tomar indulgencia. alcohol, no quiero tomar agua y se me antoja una coca de lata helada y ya sé que no es bueno, pues como un cigarro que también se te puede antojar y pues como cigarros del refri, ¿no? Le están llamando en ese contexto de consumo que no creo que Coca le guste, que lo No. asocien con ese tipo de cosas, pero yo sí creo que debe haber más personas como yo que pues quieres una de vez en cuando, porque es como si te estuvieras comiendo un sneaker, ¿verdad? No sé, Y un brownie. algo que sí, sí. Sí, yo hasta me las compartía con Carlos, así de repente, ya sabes, a las 10 de la noche le decía: "¿Quieres compartir una coca?". O sea, como si fuera una travesura. Sí, Donde sí sigo tomando coca con azúcar, que ahí habla de cómo tomamos decisiones irracionales, es cuando voy a Estados Unidos y hay Mexican Coke, ahí sí claro, sí me da gusto. claro. Ese es en botella de vidrio, sí. Sí. Sí, es impresionante ese nivel de posicionamiento que lograron en Estados Unidos. Pero bueno, muy bien, y vamos a hablar de rondas de inversión Startups. en México. Sí, hace mucho que no hablamos de rondas de inversión. Crunchbase acaba de sacar un artículo, porque la verdad es que no encontré el reporte completo. Si alguien por ahí lo encuentra, mándenmelo. Pero que en el segundo quarter de 2025, la gran noticia, el como encabezado de 8 columnas, es que las startups mexicanas levantaron o recibieron más dinero de venture capital en Q2 de 2025 que las startups de Brasil. Y esta es la primera vez desde 2012 que, según Crunchbase y lo que traquea Crunchbase, esto ha pasado, ¿no? Entonces es una noticia importante. Ahora, habiendo dicho eso, hubo una transacción, ¿sí? Que fue la de Clar, que recibió 170 millones de dólares. Entonces, no es como que hubo muchísimas startups que recibieron muchísimo dinero. De hecho, el número de startups fondeadas ha ido bajando, pero hay estas mega rondas, ¿no? Ajá, exacto. Una de Clar, tuvimos la de Kavak, que lo mencionamos aquí también, de más de 100 millones de dólares, la de Merama de 45 millones. O sea, han habido algunas rondas muy relevantes en las startups más grandes de México y a mí sí me llama muchísimo la atención porque lo normal que vemos es que siempre Brasil está por encima, las startups de Brasil están por encima que las de México y pues pasó esto este trimestre. Aparte de esta de Clar, aquí ya habíamos hablado de la ronda de 127 millones de dólares de Kavak, que fue una ronda coliderada por SoftBank y General Atlantic, que han sido desde muy temprano en la historia de Kavak algunos de sus inversionistas más importantes. Merama, que también SoftBank es uno de los inversionistas que levantó 45 millones de dólares. Y luego hablaba un poco de cómo los fondos extranjeros que como que los dividen entre dos, ¿no? Entre los fondos turistas, que nada más vinieron como a ver de qué se trataba, y otros que sí pareciera que sí le tienen mucha fe a la región,
como QED y obviamente SoftBank y General Atlantic. Entonces, pues parece que fue un muy buen quarter para el mundo de Venture Capital. Sí, a ver, nosotros la semana pasada en White Paper publicamos un artículo sobre startups que arrancan como startups, como todas, con subsidiadas con dinero de venture capital y gastándose todo en adquirir clientes y el típico plan normal de una startup y que con el paso de los años se convierten en una empresa normal, en el buen sentido, o sea, una empresa que genera dinero, ¿no? Y que ahora ya se comporta otra vez en el buen sentido, como una empresa grande. Y pusimos dos ejemplos, que eran Ben Frank y el caso de los colchones Luna, que son empresas que venden muchos millones, que son muy rentables y que se han Que le vuelto dan muy grandes empleo en a relativamente miles de poco personas. tiempo. Emplean a miles de personas y demás. Y está para el artículo porque pues, habla un poco también de cómo cambia el rol de los emprendedores de cuando empezaron a cuando pues, ya les toca administrar una empresa grande, ¿no? Pero como parte de esa investigación, pues, platiqué con muchos socios de fondos de Venture Capital en México y digo, fue interesante, me sirvió también incluso como para una actualización de lo que está pasando en el ecosistema. Y por un lado sí me sorprendió, porque yo a todos les preguntaba, a ver, ¿qué startups sabes que ya están generando flujo? O sea, realmente cuáles están generando utilidades, o sea, ya son rentables y no son tantas, ¿eh? O sea, la lista ahí lo pusimos en White Paper y obviamente no es una lista oficial, es lo que me dijeron a mí, ¿no? Los socios de las empresas, pero no son muchas, ¿no? O sea, eso es un primer finding. Otra cosa que sí y luego desayuné con un fondo de venture capital también la semana pasada y me decía que lo que están viendo es, por un lado, algunas startups ya muy grandes comportarse de manera como muy institucional, quizás ya no creciendo o no creciendo a ritmos exponenciales, pero que ahí están relativamente sanas. Eh, pero por otro lado también, pues muchos menos startups nuevas, muchas menos, un pipeline más débil en la parte de las empresas nuevas. Y un poco la discusión es, pues, ¿qué estará pasando? ¿No? Y por qué. Y digo, evidentemente lo que se vivió en 2020, 2021, incluso 22, pues fue muy atípico. Pero hay varias teorías. Por ejemplo, una que discutía yo con ellos es que no necesariamente es en la Ciudad de México, pero también puede ser en la Ciudad de México, pero particularmente en Monterrey, de los pocos que emprendían en Monterrey en este tipo de proyectos, ¿no? De una startup que desde el principio voy a ir a conseguir venture capital y la madre. Ese perfil de emprendedor, yo creo que ahorita está escogiendo hacer un search fund. O sea, muchos de los que hoy están haciendo search funds, si esto los hubiera agarrado en el 2021, hubieran arrancado una startup, ¿no? Entonces, como que pierdes ¿Pero por qué? ese, Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿por ¿Se qué un está search yendo más a fund lo en lugar? seguro? Yo creo que el Search Fund, y eso digo, ya lo hemos platicado tú y yo aquí, pero el Search Fund es un vehículo que hace mucho sentido para un cierto perfil de emprendedor, o cierto perfil de chavo, ¿no? Que tiene un acceso pues, a A dinero, capital y a deal flow. tiene credibilidad, tiene una formación y una experiencia, pero ese mismita persona, yo estoy seguro que muchos de los que hoy están eligiendo el camino del Search Fund, hace 4 o 5 años hubieran escogido el camino de emprender, ¿no? Pues a mí Eh, me parece una lástima. pues sí, son diferentes cosas, ¿verdad? Son, O son sea, diferentes. claro que son diferentes cosas, pero a ver, un search fund, y no lo demerito para nada, y evidentemente son muy valientes y yo no he hecho ni uno ni el otro, entonces no puedo criticar. Pero, o sea, cuando tú haces un startup desde cero, creo que estás imaginándote un mundo, o sea, como que las aspiraciones son más grandiosas de alguna manera. Y me encantaba a mí ver a tantos emprendedores teniendo estos sueños como a veces casi hasta fuera de la Irreales, o, realidad, ¿no? claro, claro. Y que muchos fracasaron, evidentemente muchísimos fracasaron, la gran mayoría. Pero como que ver eso en nuestro país me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho pensar que claro que puedes construir empresas globales desde México, claro que puedes construir tecnología que sirva a otros países desde México. Y los search funds, que igual son, me parece una súper, o sea, igual es tomar un riesgo enorme, es mucho más riesgo que regresarte a trabajar a Bain, ¿no? Claro. O a Cemex, pero siento que es un camino un poco más conservador, o sea, ajustado riesgo-beneficio es más conservador. Entonces, qué bueno que existan, pero si hay emprendedores que adentro de ellos tienen ese como, no sé si llamarle fuego de crear algo que va a cambiar el mundo, pues que no, que no dejen de hacerlo.
Me puse muy claro. romántica. Sí, no, no, te digo, te entiendo perfecto. A mí creo que también el hecho de que tengamos algunos casos de search funds mexicanos que han sido muy exitosos, ¿no? Y ya los hemos discutido aquí, que si Bomi, que si Agua Fría, etcétera, Agua fría. versus, pues, la prácticamente nula salida de startups y casi, pues, prácticamente, digo, sí hay algunos casos, y el caso de Luna ya lo hemos mencionado también, pero hay muy pocos ejemplos en donde alguien que arrancó de cero algo se logró salir a bolsa o convertirla en una empresa gigantesca, mientras que en el otro sí, ¿no? Y Sí, yo sí veo, o aún. sea, que sí, pero también yo creo que hay muchos casos en los de los search funds en donde pues también es de muchísimo impacto el decir, oye, voy y compro una empresa que estaba bien, pero ahí estancada y la convierto en algo muchísimo más grande y muchísimo más moderno y compro otras y lo vuelvo algo gigantesco. También, o sea, entiendo tu punto, pero a lo mejor no sé, vamos a ponerle en la escala de impacto, de generación de valores, el del startup, esto es completamente inventado, ¿no? Pero el del startup está en 10, a lo mejor este está en 8, pero las posibilidades de que Claro. el primero llegue a 10 son uno y la posibilidad de que este llegue a 8 son 5, ¿va? Entonces, hijo, Con lo o cual el sea, promedio ponderado, ya nos pusimos muy nerds aquí, pero sí. claro, claro. No, pero es que también si te pones a verlo, Carla, pensando en las condiciones del país para quien está arrancando de cero, no sé, pero No, al claro, final no del es día, fácil ver los toros desde la barrera. claro. Y esto es simplemente una teoría mía en lo particular, que no sé si sea correcto o no, pero en fin, el punto importante por el que estábamos hablando de esto es que por primera vez en más de 10 años, las startups de México recibieron más dinero en un trimestre que las de Brasil. Ahí está el punto. Buenísimo. Y fíjate que de Clara hemos hablado bien poquito. Deberíamos de hablar más. Declaremos, y está bien grandota, ¿eh? O sea, Sí, ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. Por ello tenía algunos datos del crecimiento. Si quieres, me lo quedo con pendiente para la siguiente semana, pero del sí. crecimiento de un año a otro y es muy, muy significativo. Incluso en el artículo de la semana pasada hablamos de Clar y hablamos de Nu y como me parece que han crecido mucho, pero que siguen perdiendo dinero. Pero ya la pérdida también como que está un poco más acotada, aunque sigue siendo muchísimo dinero. En fin, ¿qué más? Otra nota que te gustó a ti que la retomamos en White Paper, pero es de la revista Skift. Sí, que hablaba de cómo, los turistas, además de ir a los lugares comunes, a los mejores restaurantes, a los mejores museos, etcétera, se ha vuelto como un poco obligatorio ir a conocer los supermercados y los mercados que existen en los lugares que visitan, ¿no? Entonces, pues, si vas a Los Ángeles, tienes que ir a Erewhon, o si vas a París, a lo mejor vas al Monoprix o a, la Grande Pizzería, o en Japón a las sucursales de 7-Eleven. Y entonces decía, a lo mejor esto suena como una tendencia muy de TikTok que no va a ser muy duradera, pero la realidad es que a través de una tienda de conveniencia, un supermercado o un mercado, puedes ver mucho de cómo vive la gente en diferentes países. Y me sentí como reflejada en esta nota que sacaste, porque yo soy de esas. O sea, a mí me fascina ir a conocer las tienditas, las farmacias, los supermercados, porque veo, por ejemplo, desde el tamaño de los empaques, ¿no? En Europa los empaques para bueno, para casi todo, pero para los detergentes son en promedio mucho más chicos de los que los verías en Estados Unidos, ¿no? Ah, Y de hecho, quizás un poco más chicos de los que... desde el promedio de los carritos, del tamaño de los Exacto. carritos del súper, ¿verdad? El ancho de los Pasillos. pasillos, que obviamente está correlacionado con el tamaño del carrito, que debe estar correlacionado con el tamaño del ticket y del basket size que compras, ¿no? Y me gusta mucho ver eso, me gusta ver cuáles son las marcas locales, cuáles son las marcas verdaderamente globales y qué ajustes les hacen. De hecho, estuve en mis vacaciones, te mandé una foto de que en una tiendita de conveniencia, esa no tenía ni marca, era como una miscelánea, estaban en Hungría, había jarritos, ¿no? Claro. Entonces, como que ves también qué marcas de tu país tienen cierto appeal en otras culturas que ni te hubieras imaginado. Entonces, a mí me encanta. Bueno, cuando voy a Monterrey voy al H-E-B porque también es parte del turismo El regiomontano. folclor, claro, del folclor regio. Sí, a mí también. Yo siempre voy al supermercado en otros lugares y sí, me ha pasado también este verano que
en una tienda de conveniencia y compramos cosas que creíamos que era una cosa y a la hora que la prueba estaba espantosa y eran chocolates con anís o no sé qué. Pero es muy fregón, como que, no sé, la curiosidad de eso hasta puede ser más atractivo a veces que lo realmente turístico o lo que la gente espera turístico en ese país. Por eso la quisimos poner la nota, porque así me sentí yo también identificado y sí me hace pensar incluso pues, qué oportunidades puede haber, siendo México un país con tal nivel de atracción de turismo, qué oportunidades puede haber aquí para las empresas, algo tiene que haber, ¿no? Pero bueno, Totalmente. Ahora, no hay súpers como muy folclóricamente mexicanos, ¿no? Digo, pues no que los franceses sean muy folclóricamente franceses, ¿no ves? sí, Eh, no, yo creo que sí, o sea, pero a ver, imagínate, si lo ves con ojos de un gringo, o sea, a ver, si cierras los ojos y dices: "Okey, soy una gringa por un momento", entrar a un súper mexicano y, por ejemplo, ver la sección de pan dulce, yo creo que debe ser fantástico, ¿no? claro, O sea, las conchas y, todas las diferentes variedades de pan dulce que tenemos en México que no son comunes en otros lados. Es claro. y No, de las todo, frutas, sí, sí, frutas y verduras, lo que te voy a decir, ni se diga, los pasillos de salsas y de chiles diferentes y las botanas, ¿verdad? A mí me eso, gusta en particular ir a ver las papas, ¿no? Y ver los sabores que hay. Ahora compré unas Pringles de sabor a camarón que estaban espantosas, ¿no? guácala. Pero pues quería probar, ¿verdad? A Sí, ver qué, claro, o sea, y claro. son los sabores, locales, ¿verdad? O todos los dulces con chilito, ¿no? Entonces sí, pues sí. En fin, estuve totalmente de acuerdo con esta nota. Pasando a algo mucho más serio, queríamos hablar de AT&T, que hay una nota en Bloomberg, que también retomaste en White Paper, de que está buscando vender su operación mexicana y que está buscando venderla por un monto que me pareció muy bajo, por 2 billones, bueno, $2,000 millones, No, cuando ojo, según esta perdón, nota. sí te interrumpo, Carla. O sea, decía que Interrúmpeme. esperaba recibir más de 2,000 millones. No es que valiera 2,000 millones. Okey, pero digamos que si ya dices 2,000 millones, estás medio anclando el precio, o sea, ya no van a ser Pero 20. sí, sí, pero ojo que no lo dice AT&T, ¿verdad? O sea, la nota de Claro. Bloomberg dice, porque AT&T, digo, y obviamente ni siquiera no salió a desmentirlo, ni a confirmarlo, ni nada, pero la empresa, pues, no, ¿verdad? No comenta nada. La nota de Bloomberg es que hay este rumor, ¿verdad? Que AT&T está viendo si se sale de México y que esperaría recibir más de $2,000 millones, ¿no? Bueno, y suponiendo que este rumor tenga algo de verdad, porque no creo que Bloomberg publique cosas así a lo menso, De acuerdo. lo que es interesante en la nota es que dice que AT&T ha invertido más de $10 billones en esta empresa, porque compró, primero que le compró a Grupo Iusacell por 2,5 billones, después compró, NI Holdings por 1,9 y incluso hace como una matemática que han invertido más de $10 billones en el sentido americano en el mercado mexicano y además tienen ya un market share de 18%, que aunque es bastante lejos de Telcel, que es 64, pues ya es un chorro, o sea, 18% de un mercado tan grande, pues ya, o sea, creo que han sido muy exitosos en competir en un mercado que debe de ser muy complicado de competir, ¿no? Muy Y entonces, complicado. mi pregunta es, ¿y entonces por qué se quieren ir? O sea, ¿al consumidor le hace bien? Sí. A ver, yo creo que lo tenemos que separar y por eso a mí me parece muy importante empezar enfatizando que esto no es que AT&T dijo que lo está vendiendo, sino que hay este rumor. Y sí me imagino, fíjate, en White Paper hace como 2 años publicamos un artículo en donde analizábamos las empresas americanas que han tenido presencia en México y que se fueron, ¿no? Como el caso de Lowe's o el caso de Best Buy, que llegaron, hicieron tiendas y estuvieron algún tiempo y luego se fueron. Y las comparamos con las empresas que llegaron y que sí se quedaron, como el caso de H-E-B o el caso de Home Depot. Son los que me acuerdo ahorita, ¿no? Y, Ujú. y creo que, sin ir directamente a ver mi artículo, pero creo que el punto relevante es que los casos de las empresas que se habían quedado en México versus los que se habían ido, una cosa que tenían en común es que realmente sus resultados se veían en el bottom line. O sea, si tú te agarras Home Depot y ves las ventas de Home Depot en México, que no es pública, pero alguna vez hemos hecho estimaciones, y ves las estimaciones de lo que puede vender Home Depot en México y lo comparas con Home Depot en Estados Unidos, pues evidentemente no figura, ¿no? Es demasiado Ujú. grande Home Depot en Estados Unidos. Pero las estimaciones de lo que genera Home Depot en México
sí se notan en el estado de resultados de Home Depot Global, que es lo mismo que pasa con Walmex. O sea, Walmex contra Claro. Walmart no es nada en ventas, pero en utilidades sí figura México. Y lo Sí. mismo pasa con Petco. Aquí en el caso de AT&T, yo me metí a ver, y fíjate, AT&T ha venido creciendo grueso en los últimos 5 años. O sea, a raíz de la pandemia hicieron una serie de cambios, encontraron cómo posicionarse como que en otros mercados, traen un tema de empresas medianas y chicas que, o sea, hay un hueco ahí que encontraron que Telcel no lo atiende tan bien y se están metiendo por ahí y claramente eso está funcionando en el mercado. Entonces tú ves el crecimiento en los ingresos anuales y es como muy notorio. O sea, estamos hablando que en el 2020 vendían como $2,500 millones y el año pasado vendieron 4,200 millones. O sea, no se duplicaron, pero tampoco están tan lejos. Pero sobre todo, ya es una empresa que está generando dinero. O sea, el EBITDA pasó de perder $70 millones en el 2020 a ganar casi 700 millones el año pasado. O sea, ya es una empresa que genera lana. $700 millones en México de EBITDA no los genera tanta gente, ¿verdad? Sin No, y embargo, además con la marca también han hecho cosas muy interesantes. Y te digo, vuelvo a repetir lo que ya dije, en un entorno muy adverso para la competencia para ellos, o sea, con un jugador que tiene muchísimo market share, que tiene muchísimo poder, que, o sea, que tiene mucha lealtad, un reconocimiento de marca muy grande como es Telcel, haber llegado a estos resultados, creo que es claro. increíble, ¿no? Sí, pero regresando a mi argumento aquí es, oye, a ver, has crecido grueso tus resultados, has crecido grueso el EBITDA, de perder 70 millones a ganar casi 700 en 5 años. Sin embargo, AT&T es tan grande que esos 700 no figuran. O sea, sí figuran, pero no en la proporción que figura lo que aporta Walmex o lo que aporta Home Depot o Petco, etcétera. Entonces, sí me imagino un escenario en donde probablemente el consejo, el equipo ejecutivo de AT&T en Dallas dice, llegó McKinsey o Bain o no sé quién y le dijeron, oye, esto es una distracción para ti, ¿verdad? Ya te echaste 10 años, ya le invertiste mucho dinero, ha crecido, ahorita vale porque trae un buen ritmo de crecimiento, está positivo, mejor, esto es una distracción para ti, mejor salte de ahí de una vez, ¿verdad? Y está claro que no vas a crecer mucho más, salte de ahí. Entonces, sí me imagino un escenario así, que eso no significa a que ya el consejo votó, vamos a vender esto, pero sí a lo mejor, oye, pues háblale a un banquero y a ver, habrá alguien que le interese comprar esto y mira cómo ves y pues probablemente sí haya en México quien le interese comprar eso, ¿no? O al menos Hombre, se me ocurre a mí bueno, un par de a nombres. ver, sí, pero no, porque también volvemos a lo mismo, una industria muy complicada, muy regulada. Muchos de los grandísimos empresarios de nuestro país tenían operadoras de telefonía celular. O sea, piensa que estaba Grupo Pegaso con la gente, Sí, con los 10 Barroso, luego tenías a los Peralta con Yusacell, luego tenías al tío Richie que compró Yusacell. O sea, como que muchos ya pasaron por ahí y por alguna razón decidieron venderlo, ¿no? Entonces, no sí. sé si habría tantos. Pues mira, ahí está Televisa, ¿verdad? Que no está en su mejor momento, pero sí, este es un segmento que requiere relaciones con las autoridades y que si alguien tiene relaciones es Televisa, ¿verdad? Y, Pues y sí. ahora pues, es una empresa rentable, generando, creciendo, que a lo mejor está muy difícil que le compita al grandote, pero pues tener un buen segundo lugar tampoco está tan mal, ¿verdad? No, Simplemente no, el gringo al dice, oye, ¿para consumidor qué me está distraigo increíble. allá, verdad? Ve tú a Claro. saber. Ahora, ¿quién lo puede comprar? Pues hay quien lo pueda comprar y también, y gente que tiene buenas relaciones con las autoridades y demás. Pero por otro lado, también está el tema de Citi, ¿verdad? O más bien, no de Citi, de Banamex, Banamex. de Banamex, que está ahí, que también vino esta semana la CEO, y si se acuerdan, pues Banamex empezó con este proceso hace más de 2 años, en donde la CEO de Citi tomó la decisión de salirse de muchos países, empezando por México o incluyendo México. Primero quisieron vender Citi Banamex, un banco De la gigantesco parte de con... consumo. No, 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 no. Sí, Primero, sí, perdón, tienes razón. Primero que quisieron salirse o sea, venderlo y ellos se iban a quedar con la parte empresarial y de banca privada, pero en ese momento era una sola organización, con una sola licencia bancaria, sobre todo con un solo core bancario, o sea, al final del día un banco
lo que es un sistema, ¿no? Es un sistema con una licencia, pero, y pues fue un proceso súper complicado y aparte, pues el presidente no quería en ese momento AMLO que si alguien lo compraba, que no iba a poder cerrar sucursales y como que de plano no iba a funcionar, pasó mucho tiempo, y finalmente Citi dijo, no, mira, ¿sabes qué? Mejor lo voy a separar yo y voy a sacar a bolsa a Banamex, ¿no? A la banca de consumo con esa marca, que es un banco muy importante en México, con mucha tradición, muy posicionado, y empieza todo este proceso. Entonces, en donde están hoy es que ya formalmente están separados, ya formalmente son dos bancos distintos. Citi, que tiene solamente la parte de banca empresarial, no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuentas para personas físicas, tiene la banca empresarial y tiene, creo, si no me equivoco, también banca privada, y Banamex, ¿no? Que es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito, que tiene muchísimas hipotecas, que tiene créditos personales, que tiene créditos Debe para tener como pequeños. 150 años de historia en México, además, es de los bancos de Una, más legado claro, histórico. y una de las marcas más prestigiosas y bonitas en este país, ¿no? Y entonces se supone que ese Banamex para el 2026 lo van a listar y lo van a hacer una IPO y de esa forma Citi va a vender sus acciones y se va a ir saliendo de México y pues ahí se va a quedar Banamex. Ahora, la realidad es que, y creo que lo habíamos mencionado ya en este podcast, una vez que lo separaste y que ya no está AMLO, Ujú. pues ¿por qué no ahora sí venderlo, no? O sea, como que, porque incluso la opción del IPO, pues híjole, ya hemos hablado mucho del tema de los IPOs en México y pues más bien tendría que ser un IPO en Estados Unidos y esperarte a las condiciones del mercado, cuando la realidad es que el Banamex, así como está ahorita, pues es un bombón, ¿verdad? O sea, así como está ahorita, sí se ve como algo interesante para alguien que lo quiera comprar. Y más, me metí a ver, en Margin publicamos cómo le ha ido y se ve muy claro cómo ya está recuperando terreno, está creciendo en tarjetas de crédito, está creciendo en vivienda, está creciendo en crédito de consumo. La que sale muy a la abajo es la parte comercial, pero pues claro, porque le quitaste todo lo de City, ¿no? Pero entonces tú lo Claro. ves esto, dices, oye, pues no, incluso Bloomberg dice en una nota que pues Fernando Chico Pardo quiere ya una participación y que a lo mejor antes del IPO, pero para mí yo sigo creyendo que va a llegar alguien y va a comprar Banamex antes de que hagan el IPO. Y por eso también entre que lo están pateando y viendo, sí me imagino un par de empresarios en México que estarían felices de ser dueños de Banamex. Bueno, se rumoraba incluso que los antiguos dueños de Banamex. Pues pudiera ser. Pero bueno, pues ahí está ese tema. Entonces, digo, compradores mexicanos que tengan suficiente caja como para ir a comprar un Banamex o ir a comprar un AT&T, no hay tantos. Recuérdame en cuánto están vendiendo Banamex? No, 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 es que no la están vendiendo. O sea, Ah, claro, Banamex ellos supone que dicen va que a van a hacer hacer un una IPO. IPO y Pero más o menos se estima cuánto va a ser su valor o no, cuánto no, vale no ese tengo activo. idea. No tengo idea. Podemos buscarle y tratar de hacer una proyección. Le podemos preguntar a gente a ver cuánto realmente estiman que vale Banamex. Y me quedo con ese pendiente para la siguiente semana. Pero en México hay algunas empresas que tienen muchísima caja, pero muchísima, increíble la cantidad de dinero que tienen ahí, ¿verdad? Algunas Eso estaría claramente. interesantísimo, por lo menos de las públicas, ver qué tamaño son sus cajas, ¿no? Alguna vez lo publicamos en White Paper, podemos hacer una actualización. Digo, hoy, por ejemplo, FEMSA tiene muchísima caja por toda la venta que hizo de Heineken y lo que en sí genera y todo lo que ha ido vendiendo, ¿no? Grupo México, si no me equivoco, es la que más tiene, ¿no? Y porque pues las minas generan una cantidad de dinero impresionante. Entonces, hay algunas empresas que tienen muchísimo dinero ahí, bueno, no sé los aeropuertos si tengan mucha caja o no, pero generan muchísimo dinero y no me extrañaría que Azur tenga una caja importante. Entonces, pues sí puede haber quien le interese Banamex, sí puede haber quien le interese AT&T. Yo creo que está difícil si se quieren vender las dos al mismo tiempo, ¿no? Pero serían dos cosas muy grandes al mismo tiempo, ¿no? En fin, Sí. pues esos son los temas por ahora. ¿Nos vamos al deep dive? Nos vamos al deep dive. Ok. Oye, me acabo de dar cuenta, es que para los que no, bueno, lo hemos platicado varias veces de cómo hacemos este podcast, pero lo vuelvo a platicar. Tenemos un Notion y ahí vamos como echando cositas. La verdad, René es muy ordenado y las echa muy bien. Yo nada más como que copio y pego links, pero me borraste una que ni me dijiste agua va. ¿Cuál? ¿Cuál? O no sé si la puse, el artículo de cómo es vivir entre las casas de Mark Ah, Zuckerberg. claro que la borré. Yo lo leí. Así de plano. Sí. O sea, pues está
padrísimo el artículo, pero pues, ¿eso qué tiene que ver? O sea, Bueno, un poco de chisme no le hace daño a nadie. no, si quieres, recomiéndalo, lo recomendamos, Ok, ok, ¿no? ok. Ahorita que en las recomendaciones lo recomiendo. O sea, es más, mira, es más, ya estamos hablando del tema, platícalo de una vez. Pero me lo tienes que plantear así como que es tu duda, ¿cómo es vivir entre las casas de Mark Zuckerberg? Platícame qué implica ser vecino de Mark Zuckerberg. Mira, qué bueno que me lo preguntas porque venía preparada. Salió un artículo, creo que fue el Wall Street Journal, ¿no? No me Que acuerdo, sí. hablaba de que Mark Zuckerberg vive en este como suburbio muy, muy rico de Palo Alto, pero no es un suburbio de multimillonarios, o sea, no No, son es las típicas exótico. ultramansiones de Bel Air detrás de bardas ni nada. Y que entonces lo que hizo fue empezar a comprar, o sea, que fue hace como 10 años a la ciudad de Palo Alto a pedir permiso para construir un complejo y que le dijeron que no, ¿no? O sea, que era una zona de casas unifamiliares y así. Y entonces lo primero trató de pedir permiso y luego dijo, no, pues voy a pedir perdón. Y empezó a comprar una por una las casas pues, de toda su manzana y la manzana de enfrente y a conectarlas algunas por arriba, algunas por abajo, en unas vive su staff, en otras viven, son como casas de huéspedes, luego tiene, ya sabes, un cine, tiene un búnker, etcétera, etcétera. Y una de las casas se quedó como enclaustrada entre las casas de Zuckerberg. Y entonces el vecino hablaba de que pues es una pesadilla vivir ahí porque los guardaespaldas no lo dejan pues janguear, ¿no? O sea, nada más pasar lentamente por la banqueta porque le dicen que por favor vaya más rápido, ¿no? Y, y que lo que parecía una bendición, quizás, o sea, que claro, ha subido muchísimo el valor del real estate y seguramente podría vender su casa más caro de lo que nunca había pensado, pero Y le han pues, ofrecido y le han ofrecido, muchísimo ¿no? más de lo que vale la casa, ¿verdad? Y que encima están, que eso me pareció una exageración un poco gringa, ¿no? Además, están operando una escuela privada, o sea, creo que hay 10 niños que les hacen homeschool en casa de Mark Zuckerberg, de los cuales 3 son sus hijos. O sea, eso creo que no es una escuela privada, los hacen homeschool y seguro pues les reclutaron algunos compañeritos, ¿no? Pero pensé que, no sé, o sea, sí está bajo un escrutinio muy duro todo el tiempo, ¿no? Sí, a mí la nota me pareció un poco ridícula. O sea, pues sí, hace ruido la construcción y Mark Sí. Zuckerberg ya sabemos que es un target súper fácil para criticarlo y todos los medios lo van a querer hacer y pues pues sí, tiene un chorro de lana y ha comprado todas las casas y para mí es más, si quieres, lo chistoso, no chistoso, sino como interesante para que nos explique un antropólogo, no sé quién, pues, ¿por qué no se va a vivir a otro lugar, no? O sea, ¿por qué quiere mantener esa imagen? Y no es como que tumbó todo y construyó un palacio, que no lo hubieran dejado, sino de fuera, pues, se ven como casitas normales, solo que todas son de él, ¿verdad? Y se conectan por abajo, pero ¿por qué querer como que mantener ese? No sé, yo me imagino que es algún tema hasta con sus hijos, que sientan que viven en una casa más chiquita, aunque realmente es una ficción, pues, vete a saber, ¿no? Pero amigo, que sí me pareció, pues siempre, o sea, seguramente si vas aquí cerquita de mi casa vas a encontrar un vecino que esté feliz de quejarse de todos los de alrededor y vas a hacer una nota alrededor porque viven Claro. algunos empresarios y pues por eso no. Pero Mark Zuckerberg es un target pues muy atractivo y Y está lo muy. contrastaban contra como los otros millonarios de Silicon Valley, porque, a ver, millonarios excéntricos ha habido toda la vida. Yo me acuerdo de esta casa de Howard Hughes ¿cómo se dice? En California, que era un super palacio, ¿no? Que está basado, Ujú. creo que la película de Citizen Kane en eso. Pero parecía que como que los billonarios de tech eran gente normal, ¿no? Se vestían de tenis y seguían yendo a caminar y Bill Sí, Gates sí, llevaba Mark en su Zuckerberg carro creo que a traía un Golf, y no sé qué, ¿verdad? exacto. En fin, todos lo que están haciendo es ahora hacer sus compounds en Hawái, ¿no? Como que incluyendo Mark Zuckerberg en fin. En fin, Vámonos al deep dive, bueno, porque vamos al deep dive. está bueno y creo que traemos datos interesantes. Hoy queremos hablar de la educación privada, o específicamente de los colegios privados en México, utilizando como que diferentes ángulos de cómo funciona o cómo va la cosa desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, primero, hay algunos datos que publicamos junto con Margin a principios de año, ¿no? De cómo, por ejemplo, desde los años 90 y hasta 2019, hubo un crecimiento constante en el número de colegios privados en México.
con un pico muy importante entre el 2002 y el 2006. O sea, hay un brinco importante la apertura de colegios privados en México, pues hace 20 años, entre 2002 y 2006. Que Eh, pasaron de 20,000 colegios en 2002 a casi 30,000 en el 2006. O sea, sí crecieron 50% el número de colegios privados. Grueso, sí. De hecho, cuando hicimos esto, hasta podría sospechar que hay un tema de registro, ¿no? O sea, porque Puede es ser. tan grande ese brinco. Digo, esto estamos usando información de bases de datos públicas, de la Secretaría de Educación, del INEGI y demás, ¿no? Pero de que hubo un crecimiento muy relevante en esa época, no hay duda hace 20 años. Ahora, por otro lado, en los últimos 5 años, el número baja de 37,000 a 34,000 instituciones educativas privadas. Y es muy entendible. O sea, a raíz del COVID, o sea, la época del COVID, los años del COVID, pues hicieron que tronaran algunos de los que estaban ya más débiles o que estaban más chiquitos y demás, ¿no? En promedio, en el 2018, una escuela, o sea, hace mucho tiempo, pero es el dato que conseguimos. En promedio, en el 2018, una escuela privada mediana en México tenía ingresos de entre 25 y 27 millones de pesos. Ujú, Si te vas a la Ciudad de México, el promedio andaba como en 34 millones de pesos y en Nuevo León estaba en 40 millones de pesos. Entonces, ujú. ahí tenemos como que algunos primeros datos, ¿no? Por otro lado, el precio de la educación privada históricamente ha venido aumentando entre 4 y 5% al año. Obviamente estos son promedios, ¿no? O sea, hay colegios que aumentan mucho más y otros que menos, ¿no? Pero por ahí estaba el promedio. Si nos vamos a separar el ingreso promedio de las escuelas privadas por estado, pues como es de imaginarse, hay muchísima diferencia. En primer lugar está Nuevo León, como decíamos, 40 millones, luego la Ciudad de México con 33 millones. Ojo que también el número de escuelas en estos estados, en Nuevo León hay básicamente la mitad de escuelas, o había básicamente la mitad de escuelas de colegios privados de los que había en la Ciudad de México. Y es un número engañoso porque básicamente lo único que dice es cuánto genera en ventas una escuela promedio en Nuevo León. Pero como no sabes el número de alumnos, creo que en educación realmente la métrica relevante es cuánto genera por alumno, Por alumno, claro. Sí, pero ¿no? estos son bases de Si es datos una escuela públicas y chica no, o una escuela grande, claro. No, pero y bueno, son digo, los datos que hay. y es muy, digo, sencillo suponer que hay colegios que generan infinitamente más que esto, ¿no? Y en algún momento en White Paper hicimos un análisis de colegios privados en Monterrey, pero ya está viejito, a ver, déjame lo busco como quiera. Y ahí hicimos algunas proyecciones de cuánto vendían los colegios más grandes y pues sí eran cifras muy interesantes. Ahora, estamos hablando solamente bueno, de proyecciones y del 2020, ¿no? Ahorita lo busco y sacamos algunos datos, ¿no? Okey. Pero a mí me llama la atención aquí también incluso como que el orden, ¿no?, de los estados, el número de colegios por estados, este, porque esto luego se complementa por el otro lado con otra tabla en la que lo que mide es qué porcentaje de los estudiantes en ese estado van a una escuela privada. Entonces, tienes casos, al parecer, a nivel estado, como Querétaro, que al parecer es donde hay más alumnos en escuelas privadas versus alumnos en escuelas públicas, ¿no? O sea, según esta tabla, está en primer lugar Querétaro, 20%, luego Yucatán, 19%, Morelos, 18%, Coahuila, 18%, luego la Ciudad de México, 16%, y así se va, ¿no? En donde hay menos porcentaje, pues son Guerrero, Tabasco y Chiapas, ¿no? The usual suspects en todo este tipo de cosas. Ahí estamos hablando de Chiapas, el 5% solamente está en colegios privados, ¿no? Pero luego si te metes a nivel municipio, hay muchísimas diferencias. El municipio que tiene el mayor porcentaje de niños en colegios privados es San Pedro Garza García, aquí en Monterrey, más del 60%, y le sigue la Benito Juárez en la Ciudad de México con más de 51% en colegios privados. O sea, y pareciera que hay como una correlación entre el nivel socioeconómico promedio del municipio con que más gente decide mandar a sus hijos a colegios privados, ¿no? Ajá, que eso es muy importante por lo que vamos a Exacto. mencionar al final.
O sea, si adelantando. ves aquí, estaba viendo, o sea, el estado donde menos niños van a colegios privados es Chiapas, sí, con solo el 5% de los niños en edad escolar, y pues sí es uno de los estados más pobres, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, por eso decía que los 3 estados que tienen menor porcentaje son Guerrero, Tabasco y Chiapas, que son los que también suelen salir más abajo en digo, Tabasco fuera el tema del petróleo, ¿no? Y luego está este estudio elaborado por Matilda, que Matilda es, la cubrimos en un white paper. Matilda, Cometa, son plataformas que surgieron en los últimos años, son startups que surgieron en los últimos años, que traen soluciones de tecnología para los colegios y particularmente Matilda es una plataforma de cobranza y financiamiento, o sea, le ayuda a colegios y universidades a ordenar su cobranza y a partir de la cobranza también les puede prestar dinero, ¿no? Hay una gran oportunidad, digo, es la tesis de Matilda, que hay una gran oportunidad de proveerle crédito a los colegios porque hay muchos colegios que de otra forma no son sujetos de crédito y demás. Pero ellos hicieron un estudio hace algunos meses en donde le hicieron encuestas a casi 1,000 colegios y universidades en México, Colombia, Ecuador. Al parecer tienen respuestas como de 455 instituciones educativas en México y hay algunos datos que sí me sorprendieron muchísimo, ¿no? Uno es que, por ejemplo, más de 60% de las instituciones opera por debajo del 75% de su capacidad instalada. O sea, en la mayoría de los colegios Sobran bancas. sí, les caben muchos más niños de los que hay, ¿no? Ahí. Y este otro dato también me impresionó mucho. Dice, más del 50% de los estudiantes que se retiran lo hacen por falta de recursos económicos. O sea, el tema de churn, de baja en los colegios, está muy relacionado con que ya no pueden pagar eso, que no necesariamente significa que se van a la escuela pública, a lo mejor se van a uno más barato, pero sí hay un tema en donde impacta la capacidad de la familia de generar ingresos y la colegiatura que pueden pagar, ¿no? Otros datos del estudio, 60% de los que respondieron, de las instituciones que respondieron esta encuesta, dijo tener menos de 400 alumnos, ¿no? Como que de repente pensamos en los colegios y te imaginas aquellas instituciones con mucha gente y digo, 400 alumnos son muchísimos, pero la realidad es que muchas de estas son instituciones que tienen relativamente pocos alumnos, ¿no? Y luego el 90% tiene una colegiatura promedio mensual que va entre 2,000 y 6,000 pesos. La media de colegiatura se ubica en 4,000 pesos. Entonces, otra vez, como que de repente pensamos en colegios privados y se te viene a la mente el que cuesta 18,000 pesos al mes o 25,000 pesos al mes. Y sí, claro, los hay, y los hay aquí en San Pedro y los hay ahí cerquita de tu casa. Pero la realidad es que hay muchísimos colegios y muchísimas instituciones educativas privadas con colegiaturas, pues eso, de 2,000 pesos, 3,000 pesos. Al final del día, la media es en 4,000 pesos, ¿no? Pero es que creo que está muy interesante esto que tú dijiste, ¿eh? O sea, la mayor parte de las escuelas privadas de nuestro país no son como, y lo dijiste, pero lo quiero repetir, Ajá. no son estas escuelas carísimas, casi, casi, que salen en la telenovela de Rebelde, son escuelas que tienen colegiaturas, no estoy diciendo si son baratas o caras, me imagino que para los papás que las pagan también es un esfuerzo importante pagar una colegiatura de 2,000 pesos al mes, pero creo que cuando piensas en qué es una escuela privada, piensas en una escuela como bastante más fresa, ¿no? A ver, sí, o sea, piensas en el americano y piensas en el irlandés y piensas no sé, dime Sí, nombres de colegios. en Rosedal y en el del Bosque y Y claro, y todos esos son ahí, pero el grueso de los colegios privados en México no son eso. No son esos, son otros que cobran mucho menos, ¿no? Y que por lo tanto pueden también estar en situaciones financieras más frágiles y por lo tanto necesitan crédito y está, pues digo, es otro mundo de negocio, ¿verdad? Pero a mí sí me impresionó mucho sacarla. A ver, el 93% de los colegios opera por debajo de su capacidad instalada. Uno de cada 10 ni siquiera alcanza el 50% de ocupación. O sí, sea, y esto es como los aviones, o sea, tienes muchísimos gastos fijos que necesitas ocupar o sea, por lo menos el 70% de las bancas para que salgan los gastos, ¿no? claro, y tienes una ventana, porque igual que siguiendo el ejemplo del avión, pues una vez que despegó, pues ya no se vendió esa silla, ¿no? Y aquí, pues sí, a lo mejor entrará algún niño a la mitad del ciclo escolar, pero realmente lo tienes que vender todo antes de que empiece el ciclo escolar, ¿verdad? Y además, con los cambios en la pirámide demográfica, no es un mercado que va a seguir creciendo muchísimo. Sí, sí, efectivamente. Luego, otro dato que traen ahí que me llamó la atención. Solamente
el 35% de las instituciones complementa sus ingresos por medio de actividades extracurriculares, ¿no? El 40% complementa o tiene otros negocios con servicios como transporte escolar, venta de uniformes, programas deportivos y demás. Pero ahí como que hay una gran oportunidad en donde probablemente muchos de estos, las instalaciones no se usan una buena parte del día, incluso una buena parte del año, ¿no? Y hay como que Claro. otras oportunidades de negocio ahí alrededor, ¿no? Este, todos hacen, o el 90% hace marketing por social media, Algo que me 50%. llamó mucho la atención, que yo no hubiera pensado necesariamente, es que los colegios religiosos son sustancialmente más baratos que los laicos. Exacto, como que tenemos una idea al revés. Ahora, ojo, ese dato no es del estudio de Matilda, ese dato es del estudio de Cometa, que Cometa Es es el otra startup. competidor de Matilda, que también hizo un estudio y también tiene, si el otro tenía 455 respuestas, este tiene 500 respuestas de colegios en México. Yo quiero suponer que muchos son los mismos colegios los que le respondieron, pero hay algunas preguntas un poco diferentes y como análisis diferentes como ¿no? De la diferencia entre colegios laicos y colegios religiosos. Los laicos tienen una ocupación promedio por encima de los religiosos, ¿no? 72% contra 64%, ¿no? En fin. Y luego aquí viene para mí la parte más interesante de este deep dive, ¿ok? Y es de un artículo que hizo Viri Ríos, que como los que me escuchan saben, a mí me gusta mucho leer a Viridiana Ríos, es una economista que a mí me De hace Harvard, ¿no? cuestionarme muchas cosas, de Harvard, ajá. Ha escrito 2 libros, uno se llama, No es normal, que es el que a mí más me gustó, que habla de la desigualdad en México y por qué no es normal. Y siempre me hace cuestionarme como muchas, ideas que tenía en la cabeza. Y su artículo realmente es devastador para la educación privada en México, ¿no? Lo sacó en diciembre de 2023 en El País, y una de las cosas más interesantes que dice es que la verdad es que la educación privada en México es malísima. Es un poquito mejor que la pública, pero es bastante mala. Sí, o sea, más que es un artículo, pero es un análisis que hace Viri en donde se metió a ver los resultados en el informe de PISA, ¿no? Y entonces ahora ahí sí puede comparar en, en resultados como académicos, ¿no? De las escuelas privadas en México contra las públicas y sobre todo, que es lo que lo hace más interesante este estudio que hace, es de los privados en México contra los privados en otros países, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, o sea, porque si piensas que estás pagando por algo que podrías tener gratis, pues estarías, ¿qué es lo que realmente estás pagando? Y uno pensaría que por lo menos en las top 3 cosas de lo que estás pagando es la calidad de la educación. Quizás también estás pagando las instalaciones o la seguridad del plantel o cosas así, pero finalmente son escuelas. Y sin embargo, lo que dice aquí es que, por ejemplo, si pudieras dividir las escuelas privadas y las escuelas públicas en México como si fueran 2 países diferentes, en matemáticas, la escuela privada está en el lugar 47 de 67 países y la escuela pública está en el lugar 43 de 67. Es decir, en matemáticas, las escuelas públicas están sacando en el agregado, obviamente yo no estoy hablando aquí del Colegio Americano de Monterrey, ¿no? Pero en el agregado están sacando peor calificación las privadas que las públicas en matemáticas. En Sí. ciencias sucede parecido, aunque en el global sí le va un poquito mejor a la escuela privada que la pública en México. Por ejemplo, dice aquí que me encantó cómo puso esto. La diferencia en Brasil y Uruguay entre escuelas públicas y privadas es de más de 81 puntos y entonces, ir a una escuela privada en Brasil es el equivalente o sea, la diferencia entre ir a una escuela privada en Brasil versus una pública en Brasil es el equivalente de saltar de una escuela de Marruecos a una escuela de Islandia o de Estados Unidos, que pues sí pensarías que son mucho mejores las escuelas de Estados Unidos e de Islandia. Sin embargo, en México, ir a la escuela privada solo te hace pasar de un nivel educativo de Georgia al de Rumanía. O sea que no conozco mucho de ninguno de estos 2 países, pero creo que ninguno se distingue por No, tener una bueno, extraordinaria educación, ¿no? claro. Que sí, que otra vez es un reflejo de lo que vemos que y lo que mencionábamos antes, de cómo dentro de la educación privada, pues tienes
demasiada diferencia, ¿no? A mí me pareció, yo nunca había escuchado estos datos y que nos compartió Viri el otro día, pero al mismo tiempo tú ves cómo en México hay muchos hogares que van a hacer todo el esfuerzo del mundo porque sus hijos estén en un colegio privado, ¿no? Aunque les cuesta muchísimo. Y aún así es una proporción menor que hace 2 décadas. O sea, según los datos de Viri, hay 1.4 millones de hogares en México pagando colegiaturas, ¿no? Entonces, es muchísima gente que está haciendo todo el esfuerzo posible porque sus hijos vayan a colegios privados. Sin embargo, lo que los datos nos dicen es que en general los colegios privados pueden ser o incluso de menor calidad que las escuelas públicas, o al menos no haber suficiente diferencia en calidad entre el promedio de las públicas y el promedio de las privadas, ¿no? Como para que valga la pena gastar en eso. Y aquí para mí vamos a un segundo problema, ¿no? Que es que desafortunadamente no tenemos una cultura en México orientada a los datos y tampoco tenemos una exigencia a los colegios para que tengan este nivel de transparencia. O sea, tú sabes cómo le iría. La prueba Ni PISA idea. no mide por escuela, pero las escuelas no reportan cuáles son sus scores, sus calificaciones en exámenes estandarizados, ni las públicas, como sí lo hacen en Estados Unidos, y por eso la gente decide vivir en distritos donde las escuelas son muy buenas, ni la mayoría de las privadas tampoco. Y tampoco los padres de familia muchas veces no lo exigen porque, pues, no sé si por desconocimiento o por qué. Y entonces tenemos pocas herramientas para llamar a cuentas ni a las escuelas públicas ni a las escuelas privadas. O sea, es mucho percepción. Incluso cuando tú ves, yo que trabajé muchos años en Grupo Expansión, la revista Chilango hacía un ranking de las mejores primarias de la Ciudad de México. Y el periódico Reforma hace un ranking de las mejores preparatorias. Y cuando lees la metodología, muchas veces es basada en encuestas. O sea, es percepción, no es tu hijo sale realmente mejor preparado y va a poder tener, lo van a aceptar más fácil en el examen estandarizado de la UNAM que si fuera a este otro colegio. Es como, bueno, ¿qué opinan los papás? ¿Qué opinan los maestros de universidades de que también llegan preparados los muchachos? Pero no Claro, está basado en datos claro, objetivos. pero yo, o sea, yo te podría decir después, pues es que también, digo, un poco por darte la contra, ¿no? Pero pues Que casi no te gusta. que casi no me gusta. El estudio de PISA, pues no es como que tú llegas a pedir trabajo en Google, es más, ni siquiera llegas a una universidad y te van a poner el examen de PISA, ¿verdad? Se van a fijar, si tú llegas a pedir un trabajo, se van a fijar de dónde estudiaste, no te van a poner la prueba de PISA, ¿verdad? Entonces también podrías decir, bueno, pues es que nada sirve, ¿verdad? Porque esa es una escala que nadie usa en el mundo real, ¿verdad? Se usan los académicos, pero A ver, nadie usa en el mundo real en México, porque ahí te voy a dar la contra. O sea, en ajá, Estados Unidos está bien, nadie te va a pedir tu calificación del estudio de PISA. Sin embargo, sí, la calificación del SAT, que es un examen estandarizado, sí es crucial para saber en qué universidad vas a estudiar. sí, En México efectivamente. no, la mayoría de las universidades tienen, excepto la UNAM, yo diría, tienen políticas de admisiones relativamente laxas, sobre todo las privadas, donde creo que muchas veces la filosofía es, mira, tú vas a entrar y ya si se te hace muy difícil vas a desertar, ¿no? Pero Claro. no es como que, o sea, yo no veo a los chavos de tercero de preparatoria en México, por lo menos a los que están a mi alrededor, profundamente preocupados por estar estudiando para sus exámenes de admisión de la universidad. No, de acuerdo. Y Sí, creo que eso también hace que la sociedad mexicana sea menos meritocrática que otras sociedades donde si sí estudias muy, muy, muy fuerte, sí puedes entrar entonces a una mejor universidad y entonces eso sí puede hacer un cambio en la movilidad social del país. de acuerdo contigo. Ahora, si yéndonos también a lo que vimos hace rato y simplemente para no obviar, al parecer hay una gran oportunidad en la educación privada en México. Por esto que dices, o sea, la oportunidad de mejorar en la calidad, pero incluso porque tienes muchísimos colegios con capacidad instalada que no se está utilizando.
y tienen Y ahí, muchísimos colegios chiquitos, con colegiaturas chiquitas, y yo creo que ahí sí, digo, ya creo que tú y yo también lo hemos platicado antes, pero hay varias iniciativas de inversionistas o de operadores de colegios de hacer un roll-up, como que ese siempre ha sido el sueño y compramos 20 colegios y los profesionalizamos. Hay algunos casos de fondos de otros países que han llegado a hacerlo. sí, Es un segmento el gigantesco. colegio, algunos colegios que yo conozco, el colegio Eton lo compró un grupo internacional de colegios, y Sí. ahí para mí siempre quedará la duda, y no estoy hablando de ningún colegio en particular, de qué tan bien alineados están los objetivos de tener un dueño contra tener un patronato, que es como operan la mayoría de las escuelas muy prestigiosas del mundo, que la calidad de la educación sea lo más importante versus los economics de la escuela, ¿no? Estamos ya sobre el tiempo, porque esto da para una discusión que tengamos tú y yo después fuera del aire, porque yo creo que también los patronatos y el director general del colegio y tienen también muy alineados sus intereses con que al colegio le vaya mejor. Pues sí. Muy bien, la recomendación de la semana, dale. Bueno, yo que casi nunca escucho Acquired y sigo pensando que es porque es un podcast hecho para hombres, porque dura millones de años, aunque me gusta muchísimo, pero le hicieron una entrevista a Espérate, Jamie espérate, Dimon. ¿y qué tiene que ver? O sea, que de hombres sí hay muchas Tiene horas todo y que de ver. mujeres Te a ver, te juro explícame que eso. Te juro que he no dicho sé a este dónde vas comentario con un eso. par de veces Ajá. y las mujeres están de acuerdo conmigo. O sea, fíjate los podcasts que están hechos sobre todo para una audiencia masculina, o sea, no sé si así los concibieron, pero que los escuchan más hombres. Joe Rogan, Acquired, etcétera. Son larguísimos. Porque la verdad es que yo creo que las mujeres no tenemos tanto tiempo como para gastar 4 horas en un podcast. Entonces, los podcasts de mujeres en Pero general son mucho más cortos. Y de hecho, en alguna entrevista que le hicieron a la de Call Her Daddy, ¿cómo se llama? Alex Cooper, justo ajá. dijo, mis podcasts duran 1 hora porque who has time to listen for 3 hours? Entonces, sí creo que es un tema de género, pero bueno. No, pero O a sea, ver, los o hombres sea, tienen yo más tiempo solos. Piensa, las mujeres cuando estamos en el coche muchas veces estamos llevando, trayendo a gente. Los hombres cuando van a su trabajo, van regresando de su trabajo, los hombres que trabajan a lo mejor en otra ciudad o tienen un commute más largo, pues pasan más tiempo solos en ratos que pueden oír podcast. ese segundo es un buen punto. Yo digo, yo lo que te iba a decir es que yo escucho todos los podcasts de Acquired. Joe Rogan no, ese no me gusta, pero los de Acquired sí escucho todos y evidentemente nunca me meto 4 horas, o sea, voy oyéndolo en partecitas, ¿verdad? Sí, sí. Lo que dura mi trayecto a la oficina o el día que corrí afuera o cosas así, ¿verdad? Este, pero ya te entendí el punto a lo que te Ya refieres. me entendiste. Bueno, Okey, todo el pero en punto era esta por ocasión Acquired. sí escuché, no solo escuché, sino que vi el video en cachitos, también lo escuché, de la entrevista que le hicieron los hosts de Acquired a Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, que además es patrocinador de Acquired. Entonces, para mí era interesante ver si le iba a hacer una entrevista como súper lisonjera, que no lo fue, ¿no? Es un personaje suficientemente interesante que creo que da para mucho sin, o sea, para mucho, ¿no? Y me encantó con todo como toda la historia de su carrera y cómo está entrelazada con la creación de lo que hoy conocemos como JP Morgan Chase, ¿no? Y cómo se fue de trabajar me parece que era Citi, que era el banco como más prestigioso en esa época, a One Bank, a Bank One, que mudó a Ajá. su familia a Chicago y que puso, claro, era un ejecutivo increíblemente bien pagado, ya tenía $120 millones en el banco, que es algo que no pasa en México, ¿no? Pero de sus 120 millones, metió 60 millones al stock, a las acciones de Bank One, como diciéndole a los accionistas, a los empleados y a todo mundo, aquí estoy, o sea, Me la voy a juego. para el Sí, no real, no solamente ¿no? acepté el puesto, sino yo compro acciones y la mitad Exacto. de mi Y patrimonio. luego, con eso, después se fusionaron con JP Morgan Chase, bueno, primero con JP Morgan, luego con Chase, o sea, empieza a contar toda esta historia. Está muy interesante, se las recomiendo muchísimo. Me parece un personaje muy, primero muy carismático, pero además que tiene mucho que contar. Le decía yo a René y a Carlos, mi esposo, cuando acabé de oírla, que por primera vez en mi vida se me antojó, dije, ay, chin, que nunca fui banquera. O sea, porque sí, la verdad, los bancos al final del día ven todo, o sea, ven todo el ecosistema de un país, desde las casas hasta las tarjetas de crédito, hasta las hipotecas, hasta los loans hacia negocios pequeños y grandes. Entonces, tienen una influencia que creo que no nos damos cuenta en el día a día. Entonces, me encantó.
Y la otra cosa que me encantó es que nunca le había visto la cara a los chavos de Acquired. Y yo pensé que eran unos nerdsasasasazos. Y sí son, pero no Sí parecen. son, Entonces eso también me sí, dio gusto. sí. Yo no la O vi, bueno, yo no la parecen según yo, ¿verdad? claro. Yo no la vi, yo la escuché, me pareció 5 estrellas. Ahí coincido completamente contigo con la recomendación. Como que todo el tiempo escuchamos hoy de Jamie Dimon y el tamaño que tiene JP Morgan y la relevancia estructural ya no en la economía de Estados Unidos, sino a nivel global y el rol que juega este güey como embajador, no sé cómo ponerle, y como que de repente es difícil visualizar pues de dónde viene, ¿no? Y como que explicar toda la historia detrás y hay un momento en donde había 50 Jamie Dimons, era uno más sí, de muchos muy importantes, pero Sí, claro. hoy es el número uno por mucho en muchos sentidos, pero hubo un momento en donde no era el número uno. Eso es como que lo que me parece a mí más interesante en este tipo de historias, ir viendo pues entre suerte y cosas que hizo bien y unas friegas y cosas que le salieron mal y cuando lo corren, cómo platica y Y está cuando el padre. gobierno Se lo lo friega. demanda, Uy, sí, 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 claro, y habla bien duro. Sí, claro, habla bien duro del gobierno y también pensé qué difícil ser un tan alto funcionario de una compañía cuando tienes que lidiar con el gobierno, porque lo que él decía es, pues sí, yo hacía tratos con el gobierno y pues a los 3 años ya no era ese gobierno y muchas veces desconocían los tratos, ¿no? O sea, decían, claro, pues esos ya no están, ¿no? Que pensaría claro, yo que eso no pasaba tanto en Estados Unidos, pero pues sí. ¿no? Sí, sucede. Listo, Carla, pues buenísimo. Nos vemos pronto y nos ponemos a trabajar en el podcast de la siguiente semana. ¿Está padre tu semana o Me no? voy a ir a la boda de mi prima. No voy a decir que es mi prima favorita porque se me van a no les va a gustar a los otros, pero una de mis primas que más adoro en el mundo se va a casar en Guatemala, se va a casar con un guatemalteco, Ah, sí, me entonces habías vamos dicho. a la boda en Guatemala. ¿Cómo pinta tu semana? Yo muy bien, porque esta es la primera semana después de muchas semanas que voy a pasar de lunes a viernes en Monterrey. Y hay como que mucho trabajo que solamente puedo hacer cuando estoy en la oficina con muchas horas seguidas. Entonces, como que tengo muchas cosas rezagadas que quiero sacar adelante esta semana. Entonces, muy bien. Nada más que Oye, está haciendo mucho y calor. estás estrenando, no sé si quieras contar, pero estás estrenando un gadget. No, todavía no voy a contar hasta que realmente lo luzca y si sí funciona bien, la siguiente semana platicamos de él. Perfecto. Bueno, René, gracias. Gracias, Carla. Antes yo pensaba que con 5 horas de sueño funcionaba bien. Luego leí de Sleep Revolution y me cayó el 20. Si quiero rendir, necesito dormir. Punto. Desde entonces empecé a optimizar mi sueño como optimizo mi calendario y a cuidar el lugar donde paso más tiempo que en cualquier otro, mi cama. Y una de las mejores cosas que he probado es 8 Sleep. El Pod 5 de 8 Sleep es una cubierta inteligente que colocas sobre tu colchón. Lo que más me gusta es que ajusta automáticamente la temperatura toda la noche para que puedas dormir mejor. Tiene un despertador térmico con cambio de temperatura y vibración que es mucho más suave que despertarte con la agresividad de una alarma. Y monitorea tu sueño, respiración y ritmo cardíaco sin que tengas que usar nada. Desde que lo uso, la verdad es que duermo mejor. Todas las noches me califica y confieso que cuando saco 10 en sueño profundo, lo ando presumiendo en el chat familiar como si yo fuera la Nadia Comaneci de la dormida. Pero no soy solo yo. Los estudios de 8 Sleep nos dicen que dormir en el pod puede ayudarte a dormir hasta 1 hora más por noche, quedarte dormido 44% más rápido e incluso mejorar tu salud cardiovascular. Lo recomiendo 100%. Puedes probarlo 30 días en tu casa. Y si usas el código whitepaper en 8sleep.com/whitepaper, te descuentan 7,000 pesos en tu Pod 5 Ultra. Dormir bien no es un lujo, es una estrategia de alto rendimiento.